Señor Gómez, ¿qué tenemos en la música? Ahora sí escuchamos algo bastante fuerte. Esto se llama No Más Sad con Mon Laferte. Gracias a la gente que nos sintoniza en el 97.3 en Media Luna FM en Río Verde. Gracias a esta nueva señal que se une, bueno, ya terminando su fase de pruebas, ya a esta producción que se genera desde Ciudad Valles para todo el estado potosino, para todo el estado de San Luis Potosí. Gracias a la gente del 89.3 en la zona metropolitana de San Luis Potosí capital y en el 103.7 del FM en Estéreo Vid aquí en la Huasteca Potosina. Dato, doña Zucay Barrios, antes de entrar en la entrevista. La rebelión y resiliencia de Mon Laferte en No Más Sad. Esta canción es un himno de empoderamiento y desafío frente a las críticas y adversidades. Saludos a nuestro amigo Miguelito Soto, que también estuvo cumpliendo años. Un abrazo, Miguel. Un abrazo a ti y a toda tu familia que va en camino al río. Bueno, amigos del auditorio, esta semana ha sido, o estos días van a ser, pues, muy de mucha tinta, dirían en el argot periodístico. Y bueno, el presidente López Obrador ya está en la fase final de impulsar su reforma judicial. Y yo le quiero agradecer mucho a nuestro paisano, que es una historia de éxito, a nuestro amigo Leonel Medina Rubio, magistrado del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, que nos haya tomado la llamada para platicar de ese tema. Mi querido Leonel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Samuel, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a EMSA Valles y saludos a la audiencia. A ver, mi querido Leonel, ¿qué implicaciones va a tener esta reforma judicial? Ya muchas voces se están oponiendo, está poniendo en riesgo pues nuestra relación comercial con Estados Unidos. Los trabajadores podrían quedar en la en la calle prácticamente. El presidente con su discurso ha satanizado, los ha tachado de corruptos, los ha tachado, pero no ha visto la parte de que para llegar a ser trabajador del Poder Judicial, pues se tiene que pasar por un proceso muy largo, un servicio civil de carrera que, pues, en caso tuyo, Leonel, tú vienes desde abajo, desde estudiante, pues te tocó ser mozo en un despacho, en un juzgado federal y llegar a este nivel. ¿Qué sientes tú? ¿Van a ser años tirados a la basura, Leonel? Sí, mira, Samuel, en principio creo que la mayor trascendencia de esta reforma judicial es que quieren que ahora los jueces, magistrados y ministros sean votados, el voto popular. Esa es una de las vertientes más peligrosas que nosotros le vemos a la reforma, entre muchos otros aspectos, pero la parte esencial que se ha querido concretizar o que se quiere concretizar por parte del oficialismo es precisamente el voto popular. Efectivamente, pues yo soy de allá de la Huasteca Potosina, con mucho orgullo. Soy abogado, tengo 2 maestrías, estoy estudiando una tercera maestría, especialidades, muchos cursos, y inicié en el Poder Judicial desde que era estudiante. Tengo actualmente 18 años en el Poder Judicial y inicié desde meritorio, o sea, duré 2 años sin paga precisamente por el aprendizaje. Antes esta figura era una figura que se prevé antes, el meritorio, ahora ya no, con la nueva ley de carrera judicial. Sin embargo, todos a través de exámenes para poder acceder al primer puesto, desde oficial, judicial, actuario, secretario, después juez y magistrado, que ahí es donde termina la carrera judicial, dado que los ministros ya es un puesto más político. Todo es a través de una serie de exámenes que tienes que pasar. Para ser juez y magistrado, pues se requiere una etapa de 3 exámenes, una de conocimientos, una es una elaboración de un proyecto y finalmente un examen oral. Entonces es lamentable que carreras como de 18 años, por el caso de la mía, entregado al Poder Judicial, muchos tienen 20 años, 30, 35, hasta 45 años. Hay personas que son entregadas a la carrera judicial y que ahora se pretenden tirar a la basura con una reforma judicial bajo el enfoque de que todos somos corruptos. La verdad es lamentable que realicen ese tipo de calificativas a personas tan entregadas que no hacen otra cosa más que detener ese poder absoluto que tiene el Estado, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Legislativo y ejecutivo. El Poder Judicial funge como un contrapeso y eso es lo que creo que no ha gustado al gobierno en turno.
que el Poder Judicial limite todas sus actuaciones arbitrarias. Y dicen, los jueces son corruptos, pero a la fecha no hay ninguna denuncia, ninguna proceso en contra de ningún juez, y eso es lo que con esta bandera se ha navegado de la corrupción, cuando en realidad no hay ningún juez procesado, no hay ningún juez sancionado, y pues si tienen las pruebas, ¿por qué no las evidencian? En este sentido, pues creo que la gente tiene que entender, ha habido muchos amparos para que se ayude a los niños con cáncer, para la gente que no recibe la atención médica en el servicio de salud, que dista mucho de ser como Dinamarca, pero un juicio de amparo ha ayudado a todo esto, Leonel. Eso es lo que la gente como que no ha logrado entender. Si se pierde este poder judicial, ellos pierden la garantía, el derecho humano a la salud, a tener una mejor vida, ¿no? Así es, Omar. Fíjate que una de nuestras funciones es que la gente desconoce mucho o nos confunde mucho con las fiscalías, con los jueces locales, con los policías. Incluso hay una diferencia abismal entre estas dependencias. Una cosa es la Procuración de Justicia, que son las fiscalías, llámese policías, llámese ministerios públicos, lo que ahora actualmente son las fiscalías de los estados. Otra cosa es el Poder Judicial del Estado y otra cosa es el Poder Judicial Federal. Entonces, lamentablemente todos estos asuntos o los asuntos que hay en México, todo llega nada más ante las fiscalías, ante los jueces locales, y el 2-3% de los asuntos llega a los tribunales judiciales de la Federación. Bolivia fue un fracaso, Leonel. Bolivia es un fracaso. O sea, intentaron hacerlo y es un fracaso. Exacto. Un ejemplo, que la reforma en la exposición de motivos se fundamenta como un tema de elección popular Bolivia, y Bolivia desde hace 2 años no designa a sus jueces por voto popular, precisamente porque la gente no acude ni a votar, no conoce ni a sus jueces, no conoce a quién va a ser los que van a impartir justicia, y desde el diciembre del año pasado ellos no pueden llevar a cabo sus elecciones. Tenemos el claro ejemplo de Venezuela. Ahí está cómo está sufriendo ahorita la población, precisamente porque Maduro, cuando llegó a la presidencia, lo primero que hizo fue eliminar la Corte Suprema del país. Ahí tenemos a El Salvador, otro ejemplo, que Nayib Bukele, como presidente, también su primera pregunta a la Corte Suprema cuando había independencia, le dijo que sí podía reelegirse. La Corte Suprema de El Salvador le dijo, no puedes. En las siguientes elecciones tuvo mayoría calificada, reformó la Constitución, quitó a la Corte, ¿no? La nueva Corte le pregunta a la nueva Corte, ¿puedo reelegirme? La nueva Corte dice, sí puedes. Entonces ahí están las influencias, ahí está la pérdida de la independencia judicial y la división de poderes. Hace un momento me preguntaba sobre el tema de la atención médica. Efectivamente, ahora en el tema del COVID, cuando estuvo la época del COVID, ¿quién ordenaba vacunar a los niños? ¿Quién obligaba a vacunar a los adultos mayores o a cierto sector de la población? El Poder Judicial, a través de los amparos. No solo eso, cuando te clausuran un negocio, sí, cuando te desalojan de tu vivienda, cuando te imponen pensiones alimenticias arbitrarias, cuando no te otorgan tu pensión por jubilación o por años de servicio, cuando te embargan cuentas bancarias, cuando hay detenciones ilegales, cuando hay multas ilegales, cuando hay impuestos excesivos, cuando no te permiten convivir con tus hijos. ¿Quién es quien te detiene eso? El Poder Judicial Federal. Y todos esos a través de los amparos, nosotros lo que somos es una autoridad que el juicio de amparo es un mecanismo contra las autoridades. No resolvemos problemas entre los particulares, y eso es lo que a veces la sociedad, la gente desconoce, la función que desempeña el Poder Judicial de la Federación, que en realidad tutelamos los derechos de todas las personas, de todos los mexicanos, ¿no? Lamentablemente estas decisiones son las que no han gustado al gobierno en turno, con el tema de la ley de Guardia Nacional, el tema de la ley energética, los fideicomisos, un mundo de leyes que han violado el proceso legislativo y que se han echado para abajo por parte de la Suprema Corte o por jueces federales, y lamentablemente estas decisiones, que son las mínimas, no gustan, pero son las que han provocado esta reacción en contra del Poder Judicial Federal. Se ha vendido un discurso lamentable de odio, un discurso de desprestigio hacia nosotros. Yo me pregunto a veces cómo le respondo a mis hijos, a mi familia, que
que no soy una persona corrupta. Híjole. O sea, que el único que me dedico es a hacer valer y hacer respetar la Constitución. Pero es tan complicado hacia una relatoría de odio de más de 6 años que nos ha llevado a que la gente crea una mentira como verdad. Pues así lo decía Goebbels, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Mi querido Leonel, pues te quiero agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada. Leonel Medina Rubio, magistrado del Supremo Tribunal, colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias y es un orgullo tener un paisano que ha llegado por méritos propios, por el servicio civil de carrera, hasta donde has llegado, mi querido Leonel. Un aprecio y una estima para tu familia y pues ojalá y no seas de estas víctimas que viene con esta decisión del gobierno de la República de eliminar el poder judicial de la Federación, uno de los poderes que le da equilibrio a la República. Muchas gracias, Samuel. Te agradezco el espacio que me diste y un saludo para la audiencia allá en Ciudad Valles y, por qué no, para todo México. Para todo San Luis Potosí, te está escuchando todo San Luis Potosí, a lo largo y ancho del estado. Un abrazo, Leonel, estamos en comunicación. Muchas gracias, Samuel. Gracias. Es Leonel Medina Rubio, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Solo una breve pausa y seguimos con la información del fin de semana en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente.